Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Por siempre, bendito y alabado. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, pan bajado del cielo, te alabamos. Jesús, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real, tu presencia es real. A propósito de la fiesta que hoy celebra la Iglesia, la exaltación de la Santa Cruz, vino a mi memoria un encuentro entre cristianos, católicos y evangélicos, y la predicación de uno de sus ministros, y algunos de esos párrafos quiero compartir esta noche, sabiendo que cuando nosotros nos ponemos frente a la Eucaristía, cuando nosotros la celebramos, no hacemos sino actualizar el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y también su resurrección. Decía aquel pastor, ¿qué ven ustedes cuando miran la cruz? ¿Simplemente un instrumento de muerte? ¿Un pedazo de madera? ¿Un emblema de la fe cristiana? Sí, son estas cosas, pero no solo son estas cosas. Si ustedes ven solamente esto, no han captado el mensaje más importante de toda la Escritura, porque la sangre de Jesucristo es el tema central de la palabra de Dios, de principio a fin. Alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios ve mucho más que un símbolo y un tema de argumentación.
esa persona ve el corazón del Dios vivo. La cruz es el medio mediante el cual somos redimidos de la pena del pecado, reconciliados con Dios y totalmente perdonados. Todo en la Escritura señala o fluye de la obra de Jesús en el Calvario. La palabra de Dios dice que todos nosotros hemos pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que el pago del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es la vida eterna. La palabra de Dios nos dice también que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por su palabra sabemos igualmente que daremos cuentas a Dios de nuestros hechos en el día del juicio final. Si ustedes quieren saber qué tan serio es para Dios el problema del pecado, miren la cruz. Nos gusta pensar que la cruz es una maravillosa expresión del amor de Dios, y eso es verdad. Pero no podremos entender su mensaje ni la profundidad del amor de Dios hasta que reconozcamos algo de su odio al pecado. La cruz es donde el amor de Dios y su ira se enfrentaron.
Cuando el apóstol Pablo predicó en Corinto, explicó esto a los filósofos de varias creencias, pero para ellos sus palabras eran una ridiculez, porque el único concepto que tenían de una cruz es que era algo para condenar y crucificar criminales. La idea de que un medio de ejecución tuviera que ver con la salvación de una persona les parecía absurdo. La doctrina de la salvación sigue siendo difícil de entender para muchas personas. ¿Cómo pueden coexistir el amor y la ira de Dios, y mucho menos que se unan para algo bueno? Pero en la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan de esa ira contra el pecado, contra el mal, la cual aparece permanentemente en la vida de los hombres. Quienes creen en Él tienen vida eterna, pero los que no creen viven bajo la nube de la justicia de Dios. Él odia al pecado porque sabe que éste destruye todo lo que toca. Pablo lo explicó diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia a la verdad. Una filosofía común de aquel tiempo era que las buenas obras aseguraban la entrada al cielo. En respuesta a esta idea, Pablo dijo: o menosprecian las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No podemos en realidad entender el significado del amor de Dios hasta que entendamos todo lo que le costó a Él expresarnos ese amor. La cruz no es lo que nos salva, es la persona que murió allí y lo que le sucedió, lo que hace posible que cualquiera de nosotros pueda tener esperanza. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios dirigió todo su odio al pecado hacia su Hijo, pero Jesús no murió obligado. Él vino al mundo voluntariamente y puso su vida como rescate por los demás, diciendo: nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Encontramos el ejemplo más visible de la ira de Dios donde menos lo esperamos, sobre los hombros de su Hijo unigénito, que era absolutamente inmaculado y quien nunca hizo nada malo. La muerte de Jesús no fue algo que hicieron los romanos. Ellos fueron simplemente participantes en lo que Dios hizo. Pablo lo explicó de esta manera: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué quiso Dios dirigir sobre su Hijo, este perfecto e inmaculado Hijo, la ira contra el pecado? Por una sencilla razón: porque para eso había venido. Uno de los principales temas de la Escritura es que la ira de Dios dirigida hacia su Hijo para cumplir su propósito, Dios, en el proceso de redimir a la humanidad, tiene un plan maravilloso para perdonarnos, quitar el castigo de nuestro pecado y darnos la vida eterna. En eso consiste la cruz.
cruz, tú te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, se produce el perdón. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La perfecta justicia de Dios exigía el pago de un castigo por el pecado. Por tanto, Dios podía o bien condenarnos a todos nosotros a la separación eterna de Él, que era lo correcto, o bien dirigir su castigo hacia alguien que pudiera tomar nuestro lugar. Y puesto que Dios exige un sacrificio perfecto, solo una persona que no hubiera pecado podía expiar nuestro pecado. Esa fue la razón por la que envió a su Hijo. Puso la culpa de toda la humanidad sobre Jesucristo y luego lo condenó. La Escritura dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo condenó a él en lugar nuestro. Todos nosotros nos hemos sentido culpables en algún momento de nuestra vida. Quizás ustedes pueden pensar en alguna vez que no podías decirle a Dios lo mal que lo hacía sentir esto.
Vivía en medio del desasosiego que le producía la culpa y se sentía miserable e infeliz, deseando que sucediera algo que le quitara esa angustia. ¿Son ustedes capaces de imaginar lo que significa cargar con el pecado de toda la humanidad? No tenemos manera de calcular esa clase de dolor y sufrimiento. Cuando pensamos en la cruz, tendemos a pensar en los clavos, en las manos, en los pies de Jesús, en la corona de espina y en la lanza que le perforó el costado. Pero el sufrimiento físico que Jesús soportó fue leve comparado con la separación de su Padre. Jesús dio un grito de angustia cuando le preguntó al Padre si había otra forma de que pasara de él esa copa. Él sabía que había venido como el Cordero de Dios, que había venido a morir. No le estaba pidiendo a Dios que le evitara la crucifixión, sino que estaba lamentando su separación del Padre. Pero para que Él pudiera pagar la deuda del pecado por toda la humanidad, tenía que soportar la separación y abandonarse a la ira de Dios. Cuando esto sucedió, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que se levantaría de la tumba y que se sentaría a la diestra del Padre para interceder por nosotros, pero aún así se angustió. Creo que lo que él quiso decir fue: ¿por qué has permitido este horrible e intenso dolor en mi espíritu? Es que el sufrimiento duró horas. Jesús pagó la deuda del pecado del mundo en un aterrador acto sobre su cuerpo, alma, espíritu, y finalmente dijo: todo está consumado. Y después de haber encomendado su espíritu al Padre, murió. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de los
que me abandonaste. Corazón, amigo, corazón, herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido. Y entrega su aliento en mano y sangre de costado abierto. Corazón, amigo, corazón, herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en corazón, amigo, corazón, herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Fue a través de este espantoso acto de amor extremo que Dios expresó su divino amor. ¿Por qué lo hizo así? Porque no tenía otra manera de declarar justos a los culpables, a menos que alguien tomara nuestro lugar y pagara nuestro castigo. No somos salvados por nuestra justicia, sino por la misericordia de Dios. Como dice San Pablo, por gracia son salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin la cruz estamos perdidos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, sin la sangre derramada por nuestro Salvador no hay perdón. Los acontecimientos más importantes de la historia humana son el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión. Por fortuna, la historia no termina con la cruz, porque Jesús resucitó. Al hacerlo, venció la muerte. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Nadie más que el Todopoderoso mismo. Jesús, cuya muerte fue expiatoria, se levantó de la tumba, ascendió al Padre y está sentado a su derecha como el Rey que vendrá a juzgar a toda la humanidad. Gracias a la cruz, Dios tiene el divino derecho de decir: has pecado contra mí, te has rebelado contra mí y has elegido apartarte de mi voluntad. Pero por haber aceptado la muerte de mi Hijo como el pago total por tu pecado, te declaro inocente y te doy la promesa de la vida eterna en el cielo. Es posible que ustedes hayan estado muchas veces en el templo, rezando, orando mucho tiempo o dando importantes limosnas, pero
¿pudieron reconocer alguna vez que de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes no podrían salvarse a sí mismos? Es la cruz en la que el Señor entregó su vida por nosotros, en la que compró con su sangre nuestra vida. Cuando ustedes miren la cruz, espero que vean algo más que un símbolo religioso, porque ella es el más grande de todos los regalos. Es nuestro pasaporte a la vida, es nuestro pasaporte a la vida eterna, al manantial de amor definitivo y a un hogar eterno que Jesús preparó en el cielo para nosotros. Por tu amor me he levantado, por tu amor puedo volver, por tu amor he sido sanado, por tu amor vuelvo a nacer. Yo estaba tirado al borde del camino, pero tú me viste aunque nadie me vio. Curaste los golpes, estaba herido. Cargaste mi peso, también mi dolor. Por tu amor me he levantado, por tu amor puedo volver, por tu amor he sido sanado, por tu amor vuelvo a nacer. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Eres el Cristo, tú eres mi Dios, por tu amor me he levantado, por tu amor puedo volver, por tu amor he sido sanado, por tu amor vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Por tu amor me levantaré, levantaré mi vida para alabar tu nombre. Te alabaré, te alabaré.